significa el término mitad en la vida, de la vida. En la actualidad, en las sociedades industriales, la adultez media, ella se considera una etapa distinta de la vida, con lo que son sus normas, sus papeles sociales, sus oportunidades y dificultades. En cambio, en las sociedades tradicionales, por ejemplo, como la casta superior de los hindú, es decir, las zonas rurales, la India, ellos no reconocen ninguna etapa intermedia así de la adultez. Algunos estudiosos describen a la edad media como un constructo social. En términos cronológicos, esta etapa, ¿qué quiere decir? Está entre los 40 y 65 años de edad. Pero esta definición para mi concepto es bastante arbitraria, de pronto porque no hay un consenso sobre cuándo empieza o cuándo termina, ni sobre hechos biológicos o sociales que de pronto determinen sus límites. De pronto, con los avances en el ámbito de la salud y la duración de la vida, esto se evalúan los límites superiores subjetivos de esta edad. Una tercera parte de los adultos, entre sus 70 y mitad, más o menos, que tienen entre 65 y 69 años, ellos consideran esta edad que es la edad media. En cambio, entre las personas de pronto de una posición socioeconómica un poco más baja, vamos a decirle así, los puntos inicial y final de edad media. Esto se establece más que todo antes, quizás por la mala salud o las transiciones tempranas del retiro y de pronto del nacimiento de los nietos, puede ser. Vamos a poner un ejemplo un poco más claro. Muchas de las personas de esta edad media están en una cúspide, o sea, ellos están en su cúspide, en la cúspide de su carrera. Ellos gozan de un sentimiento de libertad, de responsabilidad, de control sobre su vida y hacen contribuciones bastante importantes sobre el mejoramiento social. Entonces aquí, donde aparece de pronto un foro de científicos políticos reunidos con la meta de ¿qué? Con la meta de erradicar la malaria del mundo. Según los datos de MIDUS, que es una organización, vemos que la mayoría de las personas de esta edad, ellos están en una muy buena forma física, cognitiva y emocional, y que ellos se sienten a gusto con la calidad de su vida. Sin embargo, la experiencia de pronto de la edad media, todo esto puede variar con la salud de pronto y el género, ya sea femenino o masculino, con la raza, con la etnia, con la posición socioeconómica, con la corte y la cultura, así como también con la personalidad. El estado civil, de pronto la presencia de los hijos, el empleo, todo esto son cosas que de pronto pueden variar, más aún las experiencias, papeles y problemas de la edad media. Todo esto difiere de los problemas de pronto de años posteriores. Algunas personas de pronto de la edad media, ellos podemos ver que ellos corren maratones, otros se entrenan trepando escaleras, otros empinados, otros tienen una memoria un poco más aguda, otros se sienten que su memoria comienza de pronto a flaquear en esta edad. Muchos adultos se abrigan, estable el sentimiento de control sobre su vida, al tiempo de que ellos manejan unas pesadas responsabilidades y que sus funciones son bastante múltiples y exigentes. Por ejemplo, gobernar el hogar, el departamento o la empresa, independizarse de sus hijos y quizás hacerse cargo de sus padres, ancianos, o iniciar una carrera nueva. Otros, después de dejar una obra y criar a sus hijos, se sienten más libres e independientes. Entonces vamos a ver cuáles son esos cambios físicos en la adultez media. Entonces primero vamos a encontrar el funcionamiento sensorial y psicomotriz de esta adultez. En la adultez temprana, la edad media, los cambios sensoriales y motrices son casi imperceptibles. Hasta que un día, por ejemplo, un hombre de 45 años se da cuenta de que no puede leer un directorio telefónico sin anteojos, ¿verdad? O una mujer de 60 años tiene que admitir que sus reflejos ya no son tan rápidos como antes. Al envejecer es común que los adultos, ellos experimenten de pronto diversos deterioros perceptuales, incluyendo, por ejemplo, como los problemas auditivos y visuales. Los problemas de la vista están relacionados con la edad, presentada entre 5 ámbitos, que son la visión cercana, ¿verdad?, la visión dinámica y la velocidad de procesamiento de la información visual. Aunque van perdiendo un poco de fuerza y coordinación, muchas personas de esta edad media, de pronto ellos descubren que la experiencia perfecciona su habilidad de aplicar estrategias, de pronto que compensan los cambios de pronto de sus capacidades físicas. Dice un dicho que lo que no se usa se atrofia. Por ello es que los investigadores dan de pronto fe a la sabiduría y a todas estas creencias populares, aunque algunos cambios fisiológicos son el resultado del envejecimiento biológico y la composición genética.
de pronto de factores conductuales y de estilo de vida. Todo esto arrastrado desde la juventud que pueden afectar la probabilidad de pronto del momento de extensión de un cambio físico. En el mismo sentido, sanos hábitos de salud e higiene en los años medios. Esto que va a influir en lo que ocurre en los años siguientes. Entonces vamos a encontrar los problemas de la vista relacionados con la edad que presentan en 5 ámbitos, los que ya mencioné, que son la visión cercana, ¿verdad? La visión dinámica, que viene siendo lectura de letreros, por ejemplo, en movimiento, la sensibilidad de pronto de la luz, ¿verdad? La búsqueda visual, por ejemplo, localizar de pronto un letrero donde está, y la velocidad de procesamiento de la información visual. La pérdida también de agudeza visual y también la nitidez de la visión. Por obra de los cambios normalmente de las pupilas, las personas de edad media, ellas llegan a necesitar de pronto un tercio más de brillantez para de pronto compensar la pérdida de luz que llega a la retina. La flexibilidad también disminuye también su capacidad de enfoque. Este cambio de pronto se hace más notable a comienzo de la edad media y termina prácticamente por completo hacia los 60 años en general. Podemos encontrar también lo que es la sensibilidad al gusto y al olfato, donde comienza a perderse la mitad de la vida cuando las papilas gustativas ellas pierden sensibilidad y se reduce de pronto el número de células olfativas. Los alimentos parecen de pronto más sosos. También vemos que la adultez comienza a perder el tacto, de verdad, después de los 45 años y al dolor también después de los 50. Sin embargo, se conserva la función protectora del dolor y en consecuencia los adultos mayores, ellos tienden a conservar la sensibilidad a los niveles más elevados de dolor y es probable que normalmente esto indique un alivio inadecuado del dolor. Por ejemplo, también la sensibilidad al gusto y al olfato, ella comienza a perderse a la mitad de la vida, cuando normalmente las papilas gustativas, ellas tienden a perder la sensibilidad y esto reduce el número de células olfativas. Los alimentos tienden a parecer más sosos, las mujeres normalmente se retienen estos sentidos, lo que hace que los hombres, pero hay diferencias individuales. Una persona puede perder de pronto la sensibilidad a los alimentos salados y otra a los dulces o quizás los amargos o los ácidos. Además, una misma persona puede ser un poco más sensible a alguno de estos sabores, ¿verdad?, que otros. También podemos ver la pérdida de resistencia, lo cual esta es el resultado de la disminución gradual del ritmo del metabolismo basal. Es decir, esas energías para mantener las funciones vitales. Miren, después de los 40 años, las habilidades que más se ejercitan son las más resistentes a los efectos de la edad, que se usan menos, ¿verdad? Por ello, normalmente los deportistas ellos tienden a sufrir una pérdida menor de resistencia, ¿verdad?, que el promedio normalmente de las personas. Normalmente por lo regular la destreza manual tiende de pronto a deteriorarse un poco más después de los 35, aunque algunos pianistas, por ejemplo, hay un pianista como, si no me equivoco, se llama Vladimir Hortzis, algo así, sigue siendo un ejecutante brillante a pesar de sus 80 años, chicos. Y es el tiempo de reacción simple como oprimir un botón cuando de verdad destella de pronto una luz y se reduce muy poco hasta aproximadamente los 50 años. Pero el tiempo de reacción opta como oprimir uno de los 4 botones numerosos según su número que aparece de pronto en una pantalla. Y esto se tiende a ampliar de pronto poco a poco en la adultez, cuando lo que se requiere en una respuesta verbal antes que una manual son las diferencias de edad. En el tiempo de reacción simple son sustancialmente menores en la adultez media. Entonces vamos a ver lo que es la actividad sexual. A veces los mitos sobre la sexualidad a la mitad de la vida, por ejemplo, la idea de que el sexo satisfactorio termina con la menopausia es completamente errado. Sabemos que esto es un ciclo natural de la vida. Se convierte en una profecía que se cumple a sí misma porque la gente lo dice. Más que todo eso va en el cuidado de la salud y de las actitudes más liberales que nosotros tengamos hacia el sexo, hacia la gente. O sea, tenemos que hacer más conciencia de que la gente puede ser es consciente de que puede ser una parte fundamental de la vida en estos años y en los siguientes, ¿verdad? La frecuencia de la actividad sexual y la satisfacción con la vida sexual comienzan a disminuir de manera un poco más gradual durante la cuarentena y los 50 años. Un grupo de mujeres normalmente posmenopáusicas decía que ellas tenían relaciones sexuales una vez por semana o más. Esa disminución no se relacionó con la menopausia, sino con la edad y la condición física de las mujeres y los hombres. Entonces, en los hombres la disfunción eréctil
esa incapacidad de pronto de un hombre para alcanzar a mantener una erección del pene lo suficientemente para un desempeño sexual satisfactorio. Entonces, tanto en las mujeres y hombres, ¿verdad? La sexualidad no es solo una característica de la juventud, aunque los dos sexos experimenten deterioros de su capacidad, ¿verdad? En algún momento de la adultez media, las mujeres ya no pueden tener hijos. La fertilidad de los hombres obviamente declina. El goce sexual puede continuar toda la vida adulta, más o menos en un promedio, ¿verdad? Y un resumen en los cambios de los sistemas reproductivos, tanto de los hombres como de las mujeres. Como quiera que sea, bueno, muchas personas de edad media, ellas sienten preocupaciones relacionadas con la sexualidad y el funcionamiento reproductivo de la menopausia. Por ejemplo, la menopausia, cuando una mujer deja de ovular y menstruar de manera permanente, ya no puede conseguir un hijo. En general se da por ocurrido esto después de un año después del último periodo menstrual. En promedio ocurre entre los 50 y 52 años y la mayoría de las mujeres la experimentan entre los 45 y 55 años. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas que más se señalan son los bochornos, sudoraciones nocturnas, sensaciones súbitas de calor, o sea que tienen un calor impresionante que recorren en el cuerpo y no lo soportan. Eso más que todo, los cambios erráticos de las secreciones afectan también los centros cerebrales de control de la temperatura. Hay pruebas bastante sólidas de que hay una transición de la menopausia. Es la causa de estos síntomas, ¿verdad? Algunas mujeres nunca los padecen y otras sufren casi todo el día con estos síntomas, lastimosamente. Entonces veamos cuáles son los síntomas de la menopausia. Vamos a encontrar lo que son el bochorno, que son sudoraciones excesivas, resequedad vaginal, trastorno del sueño, trastorno del estado de ánimo como la depresión, ansiedad, irritabilidad, incontinencia urinaria, trastornos cognitivos por bastantes olvidos, síntomas somáticos de dolor de espalda, cansancio y rigidez de las articulaciones. En cambio, el funcionamiento sexual masculino de los hombres, su disfunción eréctil es la capacidad de un hombre para alcanzar a mantener una erección del pene lo suficientemente para un desempeño sexual satisfactorio. No tiene de pronto que ser una experiencia equivalente a la menopausia. No sufre la caída obviamente súbita de producción de hormonas a la mitad de la vida y pueden reproducirse hasta edades más o menos proyectas. Sin embargo, también tienen un reloj biológico sobre este tema. Los niveles de testosterona normalmente ellos se reducen lentamente después de los 30. Sin embargo, algunos hombres de edad media, ellos en adelante sufren disfunción eréctil, popularmente llamada impotencia, una persistente incapacidad de ellos poder mantener una erección del pene lo suficientemente para un desempeño sexual satisfactorio. Salud mental. Es más frecuente que los adultos de edad media, en comparación con los jóvenes y mayores, sufran de trastornos psicológicos graves como tristeza profunda, nerviosismo, inquietud, desesperanza y sentimientos de minusvalía. Asimismo, los adultos con trastornos psicológicos graves tienen más probabilidades de recibir un diagnóstico de enfermedad cardíaca, diabetes, artritis o apoplejía y de necesitar ayuda con las actividades diarias como bañarse, vestirse. Cuando más cambios estresantes ocurran en la vida de una persona, mayor es la probabilidad de que padezca una enfermedad grave en 1 o 2 años. El cambio, aun si es positivo, puede producir estrés y en algunas personas reacciona a él enfermándose. Género y salud. Sabemos que las mujeres tienen mayor esperanza de vida y menores índices de mortalidad. La mayor duración de las mujeres se ha atribuido a la protección genética que le brinda el segundo cromosoma X, que los hombres no tienen, y los factores psicosociales y culturales como la mayor preferencia de los hombres a correr riesgo. También influye, a pesar de vivir más, las mujeres tienen más posibilidades que los hombres de tener mala o regular salud y acuden con mayor frecuencia a consulta médica o a urgencias. Es menos probable que los hombres busquen ayuda profesional para sus problemas de salud, pero pasan más tiempo hospitalizados y es más probable que sus problemas de salud sean crónicos y que pongan en peligro la vida.
De acuerdo con la encuesta del MIDUS, las mujeres de edad media recitan síntomas más específicos y padecimientos crónicos, y los hombres tienen más probabilidades de manifestar problemas de alcohol y drogas. Aunque las mujeres tiendan más a buscar ayuda médica, esto no significa necesariamente que su salud sea peor que la de los hombres, ni que imaginen dolencias o se preocupen por enfermedades. Puede ser que tengan mayor conciencia acerca de la salud y que por ello dediquen más esfuerzos a mantenerse sanas. Los hombres pueden pensar que admitir enfermedades no es masculino y que pedir ayuda equivale a una pérdida del control. De lo anterior, se puede deducir que como las mujeres se cuidan más, viven más. Estrés. El estrés es el daño que ocurre cuando las exigencias que se perciben en el medio ambiente, los estereotipos, exceden la capacidad de una persona de sobrellevarlos. La capacidad del organismo de adaptarse al estrés comprende al cerebro, que percibe el peligro, ya sea imaginario o real, que moviliza el cuerpo para combatir, y el sistema inmune proporciona defensas. Al comienzo de la Edad Media, las personas experimentan niveles de estrés más frecuentes y estresantes de clases más diversas que los jóvenes o los ancianos. Según una encuesta representativa, en Estados Unidos, el 39% de los estadounidenses de 34 a 54 años dijeron experimentar estrés agudo de 1 a 4 días cada mes. Los principales factores en este grupo son las relaciones familiares, trabajo, dinero y vivienda. Los adultos más jóvenes de 18 a 34 y los de 55 en adelante tienen menores niveles de estrés y describen un estrés entre el 29 y 30%. Los entrevistados más jóvenes se tensan más por conductas poco saludables como fumar, no dormir o saltarse comidas. En el caso de los adultos mayores, el estrés se centra en problemas relacionados con la salud y el envejecimiento. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Noguera y yo les vengo a hablar sobre los progresos y las pérdidas cognitivas en la adultez media. Podemos iniciar hablando sobre que el estado de las habilidades cognitivas ha sido un tema bastante polémico. Estudios realizados con diferentes metodologías han demostrado que a medida que la edad adulta va avanzando, se van presentando deterioro en las habilidades verbales y de desempeño. Esto en base a la respuesta de estudios transversales que amplió el espectro de la escala de Wechsler, mientras que un estudio de la inteligencia fluida ha mostrado resultados más alentadores. En las pérdidas podemos hablar que esto es una etapa en donde se evidencia claramente el proceso de envejecimiento. Este es un proceso complejo, probablemente definido por una serie de sucesos que aún no han sido totalmente explicados, dentro de los que se describen los errores o daños fortuitos del vivir de la persona. También influyen sucesos del desarrollo programado y ordenado genéticamente. Sin embargo, no podemos olvidar que todo proceso está influido por el estilo de vida del pasado y del presente de la persona. Esto se manifiesta de diversas maneras. En la edad madura, por ejemplo, podemos observar el desgaste de los tejidos, dolor y las molestias físicas, bajo la necesidad de ingesta calórica, disminución de la fuerza, la rapidez, la reacción a tiempo con que funcionaban habitualmente los músculos. Hay cambios en el sistema tegumentario, la piel se hace más delgada, pierde turgencia y elasticidad. También disminuye la velocidad del crecimiento del cabello, se vuelve más opaco, salen canas, pierde brillo y firmeza, aparecen arrugas en la cara, en las líneas de la risa, y se surcan las los extremos de los ojos. En el sistema óseo también vemos cambios, los cuales son de las descalcificaciones, se pierde progresivamente espacios intervertebrales
y observándose por ello una disminución de la estatura. En la mujer también se presenta la menopausia y el climaterio, en donde hay formaciones biopsicosociales. Bueno, podemos hablar ahora de los progresos. El sujeto a lo largo del ciclo vital, biopsicosociales. Bueno, podemos hablar ahora de los progresos. El sujeto a lo largo del ciclo vital se pregunta qué es lo que debe conocer, cómo y para qué lo va a conocer. En esta etapa de la vida adulta, a la persona le interesa el conocimiento para resolver problemas de responsabilidad, pues las que ha adquirido tanto en el trabajo como en su familia. Los progresos en esta edad se pueden catalogar de la siguiente manera. Las personas en esta etapa de la vida se encuentran en su máximo rendimiento intelectual, además que en su apariencia, su desarrollo cognitivo no es uniforme a la edad adulta madura, ya que implica pérdidas y ganancias en diferentes habilidades y diferentes épocas. En la mitad del camino, la edad adulta intermedia, se produce el desempeño máximo de 4 habilidades intelectuales, las cuales son el razonamiento inductivo, las relaciones especiales, el vocabulario y la memoria verbal. Hablemos un poco de la inteligencia fluida. Esta es la que aplica la capacidad mental de problemas nuevos que requieren poco o ningún conocimiento. Implica también la relación entre percepciones, formación de conceptos e inferencia. Inteligencia cristalizada es otra parte, ya que esta es la capacidad de recordar y emplear información adquirida durante toda la vida y que son habilidades que dependen de la educación y la experiencia cultural. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Esta pregunta tan peculiar, que si los adultos mayores piensan de manera diferente o distinta que los jóvenes, por supuesto, y algo que está comprobado científicamente. Estos investigadores que trabajan en la corriente psicométrica afirman que los conocimientos acumulados cambian de manera en que operan la inteligencia fluida, es decir, que sostienen que el pensamiento maduro representa una nueva etapa del desarrollo cognitivo, básicamente una forma especial de inteligencia, que sería la base de todas esas habilidades maduras que influyen en el trato personal, en todas estas soluciones de problemas de manera rápida y práctica. ¿Qué papel cumple esta pericia, este papel de la pericia? Básicamente es una respuesta a todo ese conocimiento que ya se genera de una forma cristalizada. Les voy a referir un ejemplo. Pongamos que en un laboratorio de radiología están 2 jóvenes residentes recién graduados y ven, comparan, analizan una placa torácica y ven en el paciente una masa, una masa blanca. El uno dice, definitivamente hay algo porque se ve como una masita. El otro simplemente dice, no, sí, tienes razón, vemos una masita y hay que buscarle solución. Simplemente se quedan mirando, no pasa nada. Llega un radiólogo, ya un señor maduro, de muchísimos años de experiencia en su carrera, ve la misma radiografía y dice, no, este hombre tiene ese pulmón colapsado, hay que intervenir, operar inmediatamente. Entonces, ¿qué vemos? Que todas esas experiencias de estos adultos mayores, todas las vivencias, las situaciones que han tenido desde sus inicios hasta su edad actual, los han llevado como a adquirir conocimientos muchas veces innatos, para que ellos se sientan como con esa fuerza, con esa autoridad de defender su forma de pensar, sus pensamientos y sus opiniones. Bueno, compañeros, continuando con esta experiencia y siguiendo el curso de estas
la experiencia es la base. La creatividad no se limita, se desarrolla en un contexto social en realidad. Pienso, como decía anteriormente, que todas estas situaciones, todas estas experiencias, todo lo que se aprende a lo largo de los años sirve para alimentarse mentalmente, alimentarse de manera inteligente y poder desarrollarlo en algún proyecto, en temas sociales, en eventos, en lo que cada individuo, cada persona desee. ¿Cómo se modifica? Pues básicamente al paso de los años vamos como disminuyendo ciertas habilidades, de pronto por cansancio, por enfermedades, por situaciones familiares, por situaciones, vivencias sociales, ya sean negativas o positivas, que también influyen como en esta modificación. Entonces, lo que una persona mayor podía generar, hacer, realizar o pensar a finales de sus 30 e inicios de 40, pues ya no va a ser de la misma manera cuando ya pues puede tener, no sé, 50, 60, 70 años. Recuerden que a nivel fisiológico también todas estas neuronas, todos estos mecanismos van decayendo un poco, y si no se tienen como buena alimentación, actividad física, todo eso influye, todo esto va pues decayendo en el individuo y por ende se va a ver reflejado en su contexto social, en sus actividades físicas, en su empleo, en todas las actividades que desarrolla diariamente. ¿Qué cambios se han producido en los patrones de trabajo y educación y qué aportan al trabajo del desarrollo cognitivo? Bueno, en esta etapa se están produciendo muchos cambios que influyen en el hecho de que menos personas se retiran temprano y más adoptan las opciones flexibles. En lo que es trabajo y educación en esta edad, pues se sugiere que el trabajo no sea superior a la fuerza ni a las capacidades del individuo, es decir, que propicie satisfacción y no le cause estrés. Se han encontrado que en esta etapa no todos los sujetos son capaces de resolver problemas. En las actividades laborales tienden de pronto a desarrollar procesos cognitivos como la memoria, la atención, la percepción y el pensamiento. Para todo adulto el trabajo constituye uno de los aspectos más importantes para esta etapa, es que debido a que esta permite tener una independencia económica, emocional, incluso mantener una familia, los ayuda, como muy bien saben, a ser una persona ya independiente. Como el proceso de aprendizaje de este adulto medio se caracteriza también por ser vivencial, activo, actualizado, muy participativo, interesante y práctico. Trabajo o retiro. Hasta 1985 la gente se retiraba cada vez más pronto. Desde entonces la tendencia se ha invertido, que existen dos tipos de retiro. Está el retiro escalonado, que es aquel que antes de cesar por completo la vida laboral, las personas pueden reducir sus horas o días hábiles. Se retiran en plazo de varios años. También está el empleo de puente, que es el que se refiere a que pueden cambiarse con otra compañía con un nuevo campo de trabajo. Aprendiz maduro. La educación le permite a estos desarrollar su potencial cognitivo, así también mejoran su autoestima, ayudan a los hijos con las tareas o a estar al tanto de los cambios del mundo del trabajo. La alfabetización es un requisito fundamental para integrar al ámbito laboral y a todas las facetas de la sociedad moderna, impulsada por la información. Los adultos alfabetizados siempre suelen usar información impresa, escrita, y esta la hacen para desempeñarse en las sociedades, para alcanzar sus metas, para adquirir conocimientos y desarrollar su potencial. Trabajo y desarrollo cognitivo. Asociamos a con la siguiente frase: a lo que no se usa, se pierde. ¿Por qué la aplicamos con esta frase? Ya que se aplica a la mente tanto como al cuerpo. El trabajo fluye con el funcionamiento cognitivo, y también se indica que las personas con una forma de pensar flexible siempre tienden a buscar trabajos con cierto grado de flexibilidad
o buscan trabajos con ciertos grados de complejidad que recuperen reflexión y juicios de independientes.